Buenos días, buenos días, Raúl. Muchas Hola, gracias, muchas gracias por responder a nuestro llamado para charlar contigo sobre lo que sucede en el mundo y sobre todo en América Latina con estas políticas de Trump, ¿no? Nos acompaña Andrea, que también está participando en la Red Mexicana de Descolonialidad del Poder. Andrea es Buen una, día. buen día. está haciendo sus pininos en este mundo de las conversaciones. En- entonces, luego de reiterarte nuestro agradecimiento, em, nos gustaría preguntarte, primero, para ubicarnos, ¿no? Como se hacía antes, ¿no? La situación política actual, pero teniendo en cuenta la situación política internacional. Así aprendí yo en Perú en los años 70, 80, ya. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo caracterizas el gobierno de Trump en términos de su propuesta política, geopolítica y económica? ¿No? Así de manera Ya. amplia, para ubicarnos, pues, ¿no? Ujú. Bueno, para analizar el gobierno de Trump hay que tener en cuenta varias cosas. La principal es que Estados Unidos vive un largo periodo de declive hegemónico. Esto es un tema que lo ha trabajado mucho Immanuel Wallerstein, que ustedes lo conocen, y ese declive puede haber comenzado en torno a la década de 1970, se ha ido agudizando después de la crisis de 2008, la crisis financiera con epicentro en Estados Unidos, y hoy es un país que está internamente fuertemente endeudado, que tiene una sociedad dividida, profundamente dividida, como ha quedado muy claro en las diferentes consultas electorales, y además es una sociedad que no solo está dividida políticamente, sino que está dividida socialmente porque la desigualdad ha crecido mucho, porque una parte de la sociedad está enferma y la manifestación de eso es la gran cantidad de personas que mueren anualmente, por ejemplo, por opioides u otro tipo de adicciones, consecuencia de la deslocalización industrial que generó el neoliberalismo, que cerró gran cantidad de fábricas del cinturón industrial de Estados Unidos. Y tenemos entonces una sociedad en declive económico, en declive social y con una clase política cada vez más desacreditada, y eso lo muestran claramente las encuestas, ¿verdad? En ese escenario asciende Trump, porque además China afronta el desafío, perdón, Estados Unidos afronta el desafío de China, que es un desafío muy potente, que es una sociedad mucho más unida, con 5.000 años de historia, es una sociedad que ha visto mejorar su nivel de vida en el último medio siglo de manera tremenda, exponencial, urbanización, modernización. Y además es una sociedad donde la tecnología, no solo la economía, las innovaciones tecnológicas, hoy han desplazado a Estados Unidos de su lugar de potencia económica, política, militar y tecnológicamente dominante. Entonces, en ese escenario viene Trump a decir, no, no, vamos a hacer que América vuelva a ser grande de nuevo cuando una parte de la población sufre esa decadencia cotidianamente. ¿Es posible que Trump logre hacer a América grande de nuevo? No lo sé, creo que no es fácil. Todas las potencias en la historia han tenido momentos de auge, de estabilidad y de declive. Por más intentos que hizo la corona española en América Latina, en lo que hoy es América Latina, de revertir su decadencia, no lo consiguió, porque el empuje de Inglaterra y de Francia eran muy grandes, y lo mismo puede decirse de otras potencias, ¿verdad?
Yo creo que vamos o estamos ya en un mundo multipolar que Estados Unidos se niega a reconocer. Entonces, esta política de Trump, tan nacionalista, tan cerrada sobre sí mismo, no rechaza la fuerza que tiene China y la fuerza que tiene Estados Unidos. Incluso hay, creo que apareció en Newsweek esta semana, una idea del reparto del mundo. Lo que quiere es evitar que el país termine de hundirse, lo cual a mí me parece muy lógico. Eso no quiere decir que simpatice con Trump, ¿verdad? Claro, Son dos cosas diferentes. Pero si yo fuera norteamericano, si yo viera el escenario en el que están los Estados Unidos, diría, cualquier presidente la va a tener muy, muy difícil. Y fíjense que Trump, desde que está Trump, eh, hay voluntad de un acuerdo en Ucrania. Israel no tiene las manos tan libres, aunque sigue haciendo cosas tremendas. Y hay una voluntad de negociar, porque los aranceles hay que entenderlos como una voluntad de negociar. La gente estaba muy cansada en Estados Unidos de los gobiernos demócratas, que eran gobiernos de las élites, gobiernos corruptos. Esto también lo son, gobiernos de las élites. Pero parecería que hay un proyecto de colocar a Estados Unidos de nuevo en un sitial privilegiado. Yo no sé si esto se conseguirá, no tengo nada claro que lo vayan a conseguir, pero hay una voluntad. Y en ese escenario viene Trump con una política muy agresiva hacia los migrantes, hacia las minorías por su opción, por su color de piel, por su opción sexual, con otros países del mundo a través de los aranceles, que curiosamente no le puso a Rusia, sí, ¿verdad? así es. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no es fácil hacer un análisis de Trump, ¿verdad? Porque hay matices, hay diferencias, hay diversidades. Y bueno, yo creo que es un gobierno que a los demás países del mundo y a los movimientos sociales del mundo nos coloca en una situación muy complicada porque es probable que no estemos en condiciones de afrontar esta nueva realidad. No es fácil decir esto porque Trump tiene una actitud mucho más agresiva que los gobiernos anteriores de los Estados Unidos. Ya, muy bien. Em, Andrea, ¿quieres continuar, por favor? Claro, bueno, la siguiente pregunta que nos gustaría saber es, ¿en qué medida las políticas proteccionistas y nacionalistas de este gobierno imperialista de Trump refuerzan la dependencia económica de América Latina hacia Estados Unidos? Ya. Yo un matiz, ¿no? Cuando dices, Andrea, cuando viene la pregunta, gobierno imperialista de Trump, digo sí, sin duda, pero el gobierno de Biden también era imperialista. Digo, no, no, porque hay una tendencia en general en la izquierda, en el progresismo, a preferir a los Biden que a los Trump. Y yo digo, los dos son tremendos. Los dos son horribles para nuestros pueblos. En América Latina, bueno, en América Latina este gobierno puede generarnos muchos problemas, ¿no? En primer lugar, es un gobierno que va a ser muy, muy ofensivo con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, ¿verdad? Más allá de la opinión que cada uno pueda tener sobre estos países, eh, está dispuesto el régimen de Trump a provocar una caída de estos gobiernos, ¿verdad? Entonces es una actitud mucho más agresiva y más intervencionista que la que habíamos conocido hasta ahora, que lo era también. ¿Cómo se posiciona América Latina? Bueno, yo aquí creo que hay que mirarnos realmente al espejo. Hoy la unidad regional latinoamericana, más allá de las declaraciones, ahora hubo declaraciones muy bonitas de Lula, de Petro, de Sheinbaum en la cumbre de la CELAC, pero nuestros países
no están caminando hacia la unidad desde hace mucho tiempo. Hubo intentos a través de la UNASUR, a través de diversos mecanismos, pero no fructificaron. Si uno mira el mapa de América Latina, verá que hay una división muy grande. México, Centroamérica y el Caribe, más Venezuela, Colombia y Ecuador, comercian principalmente con Estados Unidos. Y el resto, hacia el sur, comercian principalmente con China. O sea, sus relaciones comerciales son mayoritariamente con China. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir, en primer lugar, que no hay unidad de intereses frente a Estados Unidos. Hay divergencia. El gobierno mexicano o el de Nicaragua, vamos a poner el caso, pueden decir lo que sea de Trump o de Estados Unidos, pero no se les ocurre disminuir las inversiones o los negocios con Estados Unidos. México es un gran exportador a Estados Unidos. Eh, Nicaragua es un gran exportador a Estados Unidos. Venezuela exporta petróleo crudo a Estados Unidos e importa petróleo refinado. Es el principal rublo del comercio. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de unidad? Pero hay un segundo aspecto que es mucho más interesante, o igualmente interesante. Si tú miras el comercio exterior de los países de la Unión Europea, verás que es lo que se llama, es mayoritariamente un comercio intrazona dentro de la Comunidad Europea. Entonces, las principales exportaciones de Alemania, de Francia, de España, de Italia, van a Alemania. Y si tú miras, entre los países de la Unión Europea es donde tienen el grueso del comercio. Tú agarras cualquier país individualmente y por lo menos el 50% de las exportaciones e importaciones van a otros países de la Unión Europea. En América Latina, en Sudamérica donde yo vivo, en el Mercosur donde yo vivo, eh, las principales exportaciones de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay son soja y otros productos agroindustriales a Europa y a China para alimentar ganado. Entonces, países que exportan lo mismo a los mismos destinos, ¿cómo van a hacer para unirse? Porque si yo y tú exportamos, vendemos lo mismo en un mercado, competimos entre nosotros, ¿verdad? Y entonces la unidad es mucho más difícil. A mí me encantaría que hubiera una unidad latinoamericana mucho mayor, pero, y por supuesto, como dice la pregunta, fuera del marco colonial, porque la soja, los hidrocarburos, la explotación de la Amazonia, etcétera, son modos actualizados de colonialismo, ¿verdad? El modelo extractivo actual es neocolonial. Entonces, con este modelo es imposible que lleguemos a la unidad latinoamericana o alternativa. Yo creo que primero habría que implementar esas cosas nuevas y segundo, habría que, a partir de una diversificación productiva y complementariedad productiva, ahí podríamos estar pensando en algún tipo de unidad, porque nuestros intereses comunes serían más importantes que las divergencias. Pero además hay otro tema. ¿Cómo se puede llegar a implementar alternativas al modelo actual? Nosotros hemos tenido gobiernos de derecha, conservadores, y lo que hicieron fue agudizar la dependencia del sur hacia el norte. Hemos tenido gobiernos progresistas o de izquierda en la región. Puse el caso de Venezuela, que exporta al imperio petróleo crudo y le importa el mismo petróleo refinado. Entonces, a pesar de que han pasado diferentes gobiernos, la realidad material de nuestros pueblos no ha cambiado. Ustedes viven en México, pero México importa harina de maíz y maíz de Estados Unidos en grandes cantidades.
Y eso comenzó con los gobiernos del PRI, del PAN. Morena no lo ha cambiado ni lo va a cambiar. ¿Porque Morena es mala? No, no lo va a cambiar porque las realidades estructurales de nuestros países son los datos duros, son los datos que es muy difícil modificar y que nuestros gobernantes y nuestros pueblos no están intentando modificar. Se dice que en Venezuela hubo una revolución con el chavismo, bien, pero Venezuela sigue siendo dependiente del petróleo, ahora también de la minería. Entonces, después de 26 años de chavismo, ¿qué cambió? Cuba es distinto, Cuba tiene otra realidad, porque por lo menos ha habido unas reformas muy a fondo, ¿no? A lo que estoy queriendo apuntar es que no es suficiente con la mera voluntad, con la declaración de que me gustaría hacer esto para que las cosas cambien. Supónganse que yo soy un gran fumador o un gran bebedor de alcohol. Yo digo, sí, sí, yo voy a dejar de beber o voy a dejar de fumar. Ahora, de esa declaración a la realidad, no sé si ustedes han sido fumadores o bebedores, pero para que un ser humano cambie sus hábitos, hay que invertir una energía enorme, ¿verdad? Imagínense una nación de 20, 50, 100 millones de habitantes. Entonces, acá se ha hablado con mucha ligereza en nuestro continente de las alternativas al neoliberalismo, de revoluciones, de cambios de fondo. Sí, sí, muy bien, pero yo quiero ver los cambios en la realidad, ¿verdad? Yo quiero ver que no le echemos siempre la culpa al bloqueo o al matón de turno de los problemas que tenemos. Para ir a un tema de género, los varones solemos ser bastante, bueno, beneficiados por el patriarcado, ¿verdad? Para que un varón, como los que estén escuchando o yo mismo, esté dispuesto a perder privilegios patriarcales para caminar hacia la igualdad o hacia unas relaciones de otro tipo con las mujeres, no alcanza con decirlo. Quiero verlo en los hechos. ¿Por qué me extiendo con esto? Porque a veces solemos ver muy fuertemente la diferencia entre progresistas y conservadores por lo que dicen, pero en el fondo, los modelos productivos no cambian, ¿verdad? El modelo productivo neoliberal que aterrizó Salinas de Gortari y el que está hoy funcionando no son muy distintos. Por supuesto que Salinas de Gortari era una persona bastante deplorable, ¿no? Para mi gusto. Este, pero las realidades estructurales requieren una energía enorme para poder cambiarlas y a veces ni con eso alcanza. Todo esto para relativizar el tema de lo que mencionabas, Andrea, de las políticas alternativas, ¿verdad? Este, y por supuesto que lo que quiere Estados Unidos en este momento es mantener la división dentro de América Latina, mantener la dependencia de carácter colonial y profundizarla. De eso no tengo la menor duda. Mira, sobre lo que estabas diciendo, tu reflexión muy importante, Raúl, respecto a a los gobiernos progresistas, ¿no? Y, como tú dices, hay que hacer una gran inversión de energía para cambiar, pero creo que también sería necesario, no sé, ¿qué opinas tú? Abandonar o cuestionar la ideología del desarrollo, ¿no? Porque
lo hemos visto en Bolivia, lo del Tibnis, ¿no? En Venezuela el arco minero, ¿no? En Nicaragua con este canal alternativo al de Panamá y los chinos. Eh, lo que se está haciendo es, o lo que se ha hecho mucho es seguir con el extractivismo. Yo escuchaba a un alto líder del gobierno boliviano haciendo mucho diciendo, tenemos litio en Uyuni, tenemos la mayor reserva. Si supiéramos explotarlo bien, seríamos el país más desarrollado del mundo, así ¿no? Con una emoción enorme, ¿no? Entonces, es esta, esta visión, si quieres tú, eh, eurocéntrica, le decimos desde nuestro mundo, ¿no? Eh, esta visión desarrollista, estatalista, ¿no? Muy institucional y que deja de lado la política de abajo, ¿no? Y que deja de lado también lo que era central, lo que dejó de lado este cambio en la matriz productiva, por un lado, y por otro, eh, que siguió con este extractivismo y este antropocentrismo, pues, ¿no? Entonces, eh, no sé si al respecto tienes una reflexión que puedas En esa compartir. frase que citaste del litio, que debe ser de Evo Morales, en una sola frase ya hay dos terribles palabras, ¿no? Explotar el litio, o sea, explotar la madre tierra y desarrollo. La izquierda nuestra sigue siendo desarrollista, el progresismo sigue siendo desarrollista y no quieren ver, porque no quieren verlo a esta altura, que el desarrollismo es más dependencia, más desigualdad, más daño a la madre tierra y que por ese lado no vamos a avanzar como pueblos. Entonces, para mí hay un problema ideológico de por medio y además no captan, porque yo creo que estamos en una deriva éticamente cuestionable. Uno puede decir desarrollismo, pero tú no te das cuenta, gobernante, que desarrollismo es más capitalismo. Tú no te das cuenta como, como cargo, como referente, que casi todo lo que han hecho los gobiernos progresistas es profundizar el capitalismo. Yo he estado en diciembre en Yucatán y claro, con el Tren Maya llegaron las relaciones capitalistas depredadoras a lugares donde antes no habían llegado. Entonces ves familias que apoyaron el Tren Maya y ahora se dan cuenta que no pueden vivir porque con el Tren Maya y con el extractivismo pasa esto. Llega el narco, llega la prostitución, llegan los machos alfa violentos, que pueden ser Guardia Nacional o narcos o paramilitares, y que aquel modo de vida, comillas, atrasado, era preferible a esta depredación de las relaciones sociales. Ahora, ¿ustedes les pasará lo mismo que nos pasa a casi todos? Discutir esto con la gente de izquierda es muy difícil. Ajá. Es muy Permíteme, difícil porque el imaginario capitalista nos invadió a todos. Perdón. sí, no, solamente para recordar una frase de Aníbal. En su debate en Perú en los 70s, 80s, 90s, ¿no? Su voz, su postura era singular y él se definía como la minoría de uno en ese gran debate y en ese espectro ideológico, ¿no? Ujú. Es decir, hay una cerrazón para discutir, para tratar de poder plantearse otros imaginarios, ¿no? Y otras relaciones sociales. Exactamente. Y los imaginarios cuando nacen siempre son a veces criminalizados, a veces denostados,
a veces ignorados. A mí me hace mucha gracia, pero hay gobernantes de los últimos, ¿no? Que han dicho, ah, qué bien el zapatismo, ¿no? O hacen loas a Emiliano Zapata. Es un poco descorazonador, ¿verdad? Tú defiendes el Tren Maya o el corredor transísmico, pero te llenas la boca hablando de Zapata. Mira, hay una biografía que ustedes la tienen que conocer, este, eh, que tienen que conocerla, que dice que es la de John Womack Jr., que Eso. es la biografía de Zapata. Ah, Y empieza la primera frase, es removedora, dice, esta es la historia de unos campesinos que como no querían cambiar, tuvieron que hacer una revolución. Es maravillosa esa frase, porque se les venía el capitalismo que los aplastaba y dijeron, no, no, nosotros queremos seguir, somos conservadores, o sea, queremos seguir como antes. Ahora, claro, lo que pasa es que tú miras para atrás, no solo a Pancho y a Emiliano, miras incluso a Cárdenas, y evidentemente la talla de los gobernantes de hoy en todo el mundo es muy diferente, ¿no? Puede haber gobernantes que se llenen la boca hablando de democracia y te aplican un régimen dictatorial, ¿no? claro. Andrea, adelante, por favor. Bien. Em, Ahora nos gustaría saber cómo puede la política imperialista de Trump impactar estos esfuerzos latinoamericanos por construir alternativas políticas y económicas propias fuera del marco colonial moderno capitalista. Bueno, eso es un poco lo que contesté antes, ¿no? Sí. Las políticas alternativas tienen gran dificultad para nacer y para desarrollarse Mm, precisamente por las divisiones y las complicaciones que tenemos entre nosotros. Ahora, también el trumpismo tiene un impacto importante en uno de los temas que creo que tenemos que tratar, que son las ujú, experiencias autonómicas de los pueblos latinoamericanos. mm, ¿Por qué? Porque ustedes saben esto que se viene hablando del colapso, de la tormenta, ¿verdad? Los zapatistas hablan mucho de eso. Y esto nos está diciendo que con el trumpismo la tormenta se va a agudizar. Pero ya no solo la tormenta climática, ¿verdad? Que eso ya de por sí es fuerte, sino que va a haber, sobre todo en América Latina, más trenes mayas, más violencia, porque la violencia de arriba no solo no para, sino que se incrementa. Entonces, yo he estado en Honduras este año pasado y ahora espero volver con el pueblo garífuna. Digo, para no hablar siempre de los compañeros de Chiapas, ¿verdad? Que son mi referencia principal. Y ahí hay 48 comunidades garífunas, con decenas de miles de personas, pero tú vas a una de ellas y está rodeada por monocultivos, por narcos, por jóvenes sicarios que trabajan para los narcos con sus motos, por todo un sistema económico que incluye turismo, ¿verdad? Y construcción de hoteles en territorios de los pueblos. Entonces, la excepción no existe. En todas partes donde hay extractivismo y donde las cosas se desarrollan de este modo, los proyectos de autonomía están siendo gravemente agredidos y gravemente dañados. Y los pueblos se defienden como mejor pueden, ¿verdad? Unos de una manera, otros de otra. Pero aquí sí es importante introducir un análisis más a fondo. En los movimientos sociales, pienso en 30 años atrás, ha habido tres grandes corrientes, actitudes, ¿verdad? La mayoría se han desdibujado, han perdido su carácter de movimientos, bien porque han comprado dirigentes o porque la emigración ha ablandado a la base social,
o por el miedo, o porque la gente ya no aguanta más y vende su tierra y se va, etcétera. Otra parte que también es importante y es bastante fuerte, han sido cooptados muy a gusto de ellos por los gobiernos. Y aquí en la cooptación hay muchas modalidades de cooptación, ¿verdad? Hay movimientos, yo estaba pensando en movimientos urbanos ahí en Ciudad de México, que trabajan cada 6 años la campaña electoral para el gobierno de la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces reciben beneficios, reciben ayudas, todo lo que ustedes saben. Pero hay otros en zonas más calientes, que lo he visto en el Cauca, lo he visto en Chiapas, la Orcao, por ejemplo, que era un verdadero movimiento social, hoy es un grupo paramilitar antizapatista. Entonces, el sistema, porque esto no es solo privativo de Chiapas, ha aprendido a intervenir organizaciones sociales de la más diversa manera o movimientos sociales y direccionarlos en contra de los sectores organizados de los pueblos. Bueno, esto es una política muy pesada, ¿verdad? De esto hemos hablado mucho con Gilberto López y Rivas y con Pancho Bárcenas y con otros compañeros que trabajan con Luis Hernández Navarro, cómo el sistema se las ha amañado para atraerse a esas organizaciones que en su momento eran rebeldes, ¿no? Pero usarlas en contra de los... Y bueno, y la tercer corriente es la autonomía, que es una corriente grande, importante, no mayoritaria, es minoritaria, pero ya no es marginal, porque no es lo mismo no ser mayoritario que ser marginal, ¿verdad? Los que estamos con la autonomía no somos la mayoría, pero ya nos tienen que tener en cuenta. Y uno encuentra movimientos autonómicos en todos los países de América Latina con mayor o menor fuerza. En México ustedes pueden hacer la lista de las experiencias autónomas que hay fuera del zapatismo y pueden ir a Cherán, pueden ir a Ostula, pueden ir a Los Panchos ahí en Ciudad de... Hay decenas de experiencias, cientos de experiencias en toda América Latina. Ahora la estamos pasando mal, la estamos pasando mal porque el sistema ha encontrado este, y el momento actual de manera muy grave, modos de afectar a nuestras juventudes, que es lo más importante. Estos días se está realizando el encuentro zapatista por la rebeldía y el arte, etcétera, y yo me alegro mucho porque es una forma de trabajar con los jóvenes, las jóvenes desde un lugar distinto, en una situación muy compleja. Yo diría que casi es un milagro que se puedan hacer estos encuentros en un clima de hostilidad como el que hay en Chiapas, en donde coadyuvan el Estado-Nación a través de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales y también a través del ejército y la guardia, ¿verdad? Guardia Entonces, Nacional. sí, la Guardia Nacional. Entonces, el nivel de hostigamiento es muy fuerte y el hecho de que se puedan hacer estos encuentros, de que se pueda seguir avanzando, es muy importante. Yo he encontrado pueblos que no tienen guardias de autodefensa, como tienen los Nasa, como tienen los Mapuche, y realmente cuando no tienen guardias de autodefensa, porque no está en su historia o porque no han tenido la capacidad de crearlas, viven situaciones muy difíciles, muy, muy difíciles. Y además no tienen todo el sistema de hacer conocer las injusticias que sufren, etcétera. Entonces, sí, el momento actual del capitalismo, fíjate que el capitalismo es agresivo con China, que también es capitalista. Ayer leí un boletín de un centro de pensamiento, no de izquierda, un centro geopolítico francés, y dice, la Unión Europea ahora va a por lo que le faltaba, los ahorros de los ciudadanos.
O sea, están previendo que en los próximos 5 años los ahorros de los ciudadanos, el sistema los va a licuar a través de la inflación, de impuestos o de lo que quieran. O sea, tú sabes que el Estado, ustedes saben que el Estado tiene potestad para hacer con nosotros lo que quiera o dejar de hacer, como decía Foucault, ¿verdad? Hacer o dejar de hacer o dejar hacer. ¿Qué hace el Estado con el narco? Deja hacer. Hay que agarrar a Foucault en el libro de la población, en el curso ese, y decía el soberano y el que deja hacer. Ya no es el que decapita, ¿verdad? Es el que deja hacer. Y el Estado mexicano o el colombiano o el que sea, a través de sus aparatos armados y judiciales, dejan al narco hacer. ¿Por qué? Porque es lo mejor, dejar hacer. Y hoy, ¿quién controla a los migrantes en la frontera con Guatemala? Ya no es la Guardia Nacional, es el narco. Eso me lo decían las ONGs de ahí de San Cris. Entonces, ¿por qué? Cuando aparece en la televisión la Guardia Nacional disparando o reprimiendo migrantes, esos son puntos en contra, ¿verdad? Es tarjeta amarilla para la Guardia. Ahora, si es el narco el que lo hace, con el visto bueno o la distracción interesada de la Guardia, no importa porque ellos no sufren ese desgaste. Entonces, la idea del no meterse, dejar hacer por parte del Estado, esto es muy, muy de todos los días en este momento. Eh, Quisiéramos preguntarte, nos has dicho que hay una corriente que lucha por la autonomía, que ya no es marginal, aunque no sea mayoritaria, ¿no? Ujú, Em, ¿Sería posible que nos contaras un poco cuáles son las respuestas que van teniendo ellas aquí en América Latina, pero también en otras partes del mundo, ¿no? Porque pues hay que entrelazar luchas, hay que entrelazar experiencias, ¿no? ujú. Bueno, en primer lugar había que hablar de quiénes son los sujetos colectivos de estas autonomías. Encontramos pueblos originarios, pueblos negros, campesinos en todo el mundo y encontramos habitantes de las periferias urbanas, ¿verdad? Son los actores principales de estas experiencias de autonomía. En segundo lugar, ¿por qué se trabaja la autonomía? Por un poco lo que dijimos antes, es el balón de oxígeno para poder vivir, porque si no, no podemos. Se puede respirar, ¿verdad? Se puede tener un cuerpo biológico, como decía Agamben, como dice Agamben, la nuda vida, la vida desnuda, ¿verdad? Que consiste solo en comer, en respirar y nada más. Pero eso no es vida humana, ¿verdad? Para poder ser pueblos con su historia, con su lengua o sectores sociales, necesitan un territorio. El primer paso es tener un territorio, reconquistar un territorio que nos fue arrebatado, ¿verdad? Entonces, los pueblos están en eso. Lo he visto también en jóvenes campesinos cerca de Florencia, en Italia, o en el Estado español. Recuperar un espacio, recuperar un territorio. Tierra y territorio no son lo mismo. Tierra es el pedazo de tierra, territorio es el lugar donde hacemos la vida material y espiritual, ¿verdad? Entonces, uno ve mucha gente en mi país, que no es un país con indígenas, con muy pocos indígenas y una minoritaria población afro, hay jóvenes que se van colectivamente al campo y consiguen una tierra, a veces la compran si pueden, y ahí empiezan a construir sus viviendas, a trabajar la tierra, a tener sus animales. O sea, el territorio es fundamental. Yo diría que es la primera estrategia o la estrategia inicial de los pueblos.
Claro, cuando digo la estrategia inicial, quiero decir se materializa, pero antes de tener la tierra hay que organizarse, ¿verdad? Porque si no estamos organizados no podemos hacer nada. Entonces los pueblos, para tener tierra, que es su primer paso, se organizan para conseguirla de la manera que sea. Una vez que está la tierra, hay un abanico de estrategias que realizan los pueblos. Una estrategia muy importante es tratar de producir todo aquello que necesitamos para la vida. Diversificación de alimentos, aquí el monocultivo nos sirve. Es necesaria no solo comer, sino cuidar la salud, entonces aparecen las plantas medicinales, ¿verdad? Aparece la diversidad de necesidades que tenemos en la vida y aparecen espacios rituales también, porque la espiritualidad es una necesidad de la vida. Eso es una primera cuestión, territorio y, y diversificación de la producción para tener una autonomía alimentaria y de vida. En segundo lugar, necesitan cuidar la salud, la educación, ¿verdad? Entonces emprenden escuelitas, emprenden centros de salud. Ahí en el pueblo garífuno están construyendo una universidad, que no se llama universidad porque no quieren ser coloniales, se llama Centro de Saberes del Pueblo Garífuno. Y lo están construyendo, es una construcción circular muy bonita. Eh, Tienen también centros de salud, que no les llaman centros de salud, ¿verdad? Son centros de sabiduría ancestral y ahí cuidan la salud a su manera. Pero también necesitan formas de justicia propia, porque en toda comunidad las comunidades no son homogéneas, son heterogéneas, hay varones, mujeres, niños, hay abuso de los varones, entonces hay que ver cómo se zanjan esas situaciones, puede haber peleas entre familias, riñas, entonces la justicia propia busca el equilibrio interno de las comunidades. Pero además necesitan defenderse de la afuera. Entonces tú ahí ves que los NASA tienen una célebre guardia indígena que les ayuda a comunitariamente defenderse de las agresiones narco, paramilitares, etcétera. Entonces, hay como una escala de cosas, ¿verdad? Organización, territorio, diversificación productiva, espacios para las diversidades y lo que es los cuidados, la salud, la educación, la justicia, etcétera, y la autodefensa. Entonces, los pueblos van generando una red, un entramado de formas de vivir que son los modos como la autonomía aterriza en el territorio. Sería una aberración, y nadie lo hace, que un pueblo conquiste un territorio para hacer monocultivo. Ahora hacemos monocultivo de agave porque el tequila se vende muy bien. Sería una contradicción tremenda, ¿no? No sucede, afortunadamente, pero hay algunas comunidades, he visto en Perú, en Bolivia, comunidades originarias que aceptan la extracción de oro, ¿verdad? Porque les da mucho dinero, o cultivan hoja de coca. Ahí hay otro problema, porque entra el narco. No, pero la coca da más dinero que la yuca o que el maíz. Ah, qué problema, ¿no? Entonces la autonomía también ahí se ve afectada. Pero con la autonomía pasa algo más que me gustaría medio ya en la parte esta final explicarlo. La autonomía no es una institución, la autonomía no es un punto de llegada, la autonomía es un proceso siempre inacabado. Yo empiezo hoy a trabajar la autonomía y yo no puedo decir, ah, bueno, ya tengo la autonomía aquí, ya está hecha, ahora me dedico a descansar. No, porque entonces ahí la autonomía se te viene abajo. Y tenemos muchas experiencias autónomas que por incapacidad de construirla y reconstruirla diariamente, colapsan. Ahora, los compas zapatistas han hecho algo maravilloso, ¿no? Después de 30 años,
disuelven las juntas de buen gobierno, los municipios autónomos y todo eso, y crean otra estructura. ¿Por qué? Porque descubrieron que para seguir siendo autónomos de verdad necesitaban otra forma de funcionar. Es la autonomía, ¿verdad? El autonomía no nació un día y ya, después de un caminar y se consolidó y ya está. Es un proceso siempre inacabado, es como un horizonte, como decía Eduardo Galeano. Uno se va acercando al horizonte, camina para allá, pero el horizonte siempre se aleja, ¿verdad? Entonces me parece que tenemos que ser suficientemente lúcidos para ver la autonomía no como una institución, sino como un proceso colectivo, contradictorio, nada sencillo y siempre inacabado. Entonces ahí la autonomía es, como nosotros decimos, un proceso de socialización inacabado del poder, ¿no? Es algo que no puede dejarse allí y que siempre va a estar en cuestión porque el poder está moviéndose, ese poder vertical, ¿no? En relación al poder horizontal. Eh, un asunto, pero antes de eso, ¿quisieras comentar algo, preguntar algo, Andrea? Adelante. Gracias, Boris. Bueno, yo tengo una pregunta. Si bien tenemos un poco más claro cómo es que se perfilan, ¿no? Estas resistencias, cómo comienzan, qué es lo que necesitamos, creo que en los jóvenes, ¿no? Hablando de la juventud, a veces llegamos a tener un imaginario un poco borroso acerca de la situación política, ¿no? Una despolitización enorme. Y pues eso, ¿no? Yo me pregunto cómo lo bajas, cómo comienzas a hablar de estos temas, eh, pues eso, ¿no? Sin caer en extremos y en encasillar posturas y pues eso. Básicamente, no sé qué pienses, Raúl. Yo creo que no debemos decir, no es una crítica, que los jóvenes están despolitizados, porque la sociedad entera está despolitizada y además los jóvenes se politizan de otra manera, ¿no? ¿Por qué escuchar hip hop o rock and roll no es una forma de politización? Yo he visto jóvenes muy politizados en México, en todas partes, y los que se suman al narco también están politizados, solo que por el lado malo, ¿no? Por el lado opuesto. Eh, yo creo que para los jóvenes hay un trabajo muy arduo y muy duro, que es cómo rehuir el consumismo. Las chicas con los selfies, con los labios pintados ahí, las operaciones o lo que tú quieras, como hacen tus amigas seguramente, las jóvenes de una manera y los varones jóvenes de otra, ¿verdad? Con sus motos, con sus armas, ¿no? Con su ostentación. Entonces yo creo que no se puede salir del sistema sin hacer un trabajo interior muy fuerte y un trabajo colectivo muy fuerte. Vuelvo a lo de dejar de fumar, ¿verdad? Yo no he sido fumador, ahora fumo alguno que otro, pero yo me doy cuenta que si no hay una voluntad interior explícita para cambiar, no se cambia. Si tú como mujer joven te dejas llevar por la moda, por el aspecto, por el estar guay, porque quiero ser Shakira, estás perdida. Y volver de eso puedes, si has tenido una muy mala experiencia, ¿verdad? O si se te abrió una luz. Yo no creo en convencer a otros. Yo nunca pude convencer a nadie de que Dios no existe Ujú. y nunca nadie me convenció de que Dios existe. Yo nunca convencí a nadie. Ahora, a la gente que quiere, sí podemos trabajar juntos. A la gente que quiere aprender, que quiere debatir, que quiere... Y puede querer aprender muchas cosas, cómo se hace un programa de televisión o un programa de radio o lo que sea, ¿verdad?
Entonces, yo creo que, por ejemplo, hoy hay muchos jóvenes en América Latina involucrados en la agroecología, porque uno mira tantos jóvenes involucrados en el narco, pero hay muchos en la agroecología, y eso es muy bueno. O sea que, como en todas las épocas de la humanidad, hay, hay de todo en la viña del Señor. Ujú. Ahora que has hablado de la agroecología y hace un rato mencionaste, Raúl, la espiritualidad. Ujú, Eh, Cada vez somos más conscientes de de que hemos perdido una buena parte de nuestras vidas siendo extremadamente racionales, ¿no? Bueno, el eurocentrismo es eso, ¿no? Es racionalista, ¿no? Y lo que nosotros aquí desde de las coinvestigaciones, eso que tú decías cuando trabajabas o fuiste a visitar a los Panchos hace años, ¿no? Esto de no ir, conversar, a preguntar y retirarse y escribir, sino forjar una mirada interior, decías tú, ¿no? Hay un texto tuyo valioso en la jornada y nosotros a eso le llamamos coinvestigación, ¿no? Entonces, a partir de estas coinvestigaciones, de este esfuerzo por construir un diálogo de saberes, ¿no? Eh, Nos hemos dado cuenta que sobre todo en los movimientos o en las resistencias, rurales, indígenas o campesinas, hay una cosmovisión que, que en muchos casos, parece dormida, pero está ahí, ¿no? Que es una valoración de la madre tierra. Y revisando ciertos estudios en Bolivia, por ejemplo, o en Perú, se habla de la existencia de tres comunidades de vida: la humana, la no humana y la espiritual, o de los guardianes y guardianas, ¿no? Para que la vida fluya, esas tres, comunidades deben estar dentro de ellas y entre ellas, eh, en equilibrio. Y eso significa que se tejan relaciones de reciprocidad que se deban devolver, pues, ¿no? Dar, ujú. devolver, para generar ese lazo, ese lazo. Nosotros vamos, proponiendo desde aquí que no es posible entonces una vida sin opresiones, ¿no? Para, para empezar, ¿no? Donde el poder no sea arbitrariedad, ¿no? Eh, Sin que recuperemos esta vida interior espiritual, ¿no? En comunidad con la madre tierra y el cosmos, dice Sterman, el filósofo belga que ha trabajado tantos años en Bolivia. No sé cuál es tu valoración al respecto. Mira, me encanta que podamos redondear esta entrevista, este diálogo con la espiritualidad, ¿verdad? Yo me formé en Marx, en el marxismo, Claro. que es muy racional, y no rechazo a Marx. En los últimos años tuve oportunidad de estar en una comunidad guaraní en Brasil, y ahí tienen lo que se llama casas de rezas, que son las casas donde se junta la comunidad para danzar, cantar, hacer sus rituales, o sea, es la casa de la espiritualidad. Y ahí pasan horas y horas todos los días después de trabajar en ese ritual, ¿verdad? Y los fines de semana muchas más. Y toman sus medicinas, etcétera, etcétera. Y yo me pregunté, en mi formación marxista, yo creía que la argamasa, el cemento de la comunidad, era la propiedad común de la tierra.
pero no me había percatado, y recién a la vejez me percaté, que para llegar a esa propiedad común de la tierra hay algo previo, que es esa espiritualidad, y que la espiritualidad es el común de los pueblos. Es la vida en común, es el tiempo en común, porque además es el tiempo mayor que pasan juntos los miembros de la comunidad, ¿verdad? Y entonces no tienen propiedad privada, no tienen parcelas privadas, toda la tierra es común. Esto requiere un trabajo previo muy fuerte, que no es solo ideológico, porque hay algo de ideología, ¿verdad? Siempre hay, pero también tiene que ver con una, como decía Marx, cosmovisión, ¿verdad? Una forma de ver y de sentir el mundo que pasa por esa espiritualidad, porque la racionalidad, por lo menos la racionalidad occidental, no nos llevaría a tener que pedirle permiso a la madre tierra para hacer algo. Ujú. Eso viene de otro lugar, que es mucho más profundo que lo racional, que cada pueblo le puede llamar como sea, ¿verdad? A veces cuando los marxistas hablan de ideología, porque también habla Ocalán de ideología, yo digo, ¿de qué está hablando cuando habla de ideología? Está hablando de algo que no es ideología, sino que es espíritu, que es lo que compartimos los seres humanos, en tanto que seres humanos, algo sagrado, ¿verdad? La Mm, vida es algo sagrado. Claro que si lo pongo en esos términos, decía, ah, pero tú eres católico. No, 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 olvídate del catolicismo. El respetar la vida de los demás es algo sagrado. El respetar la vida de los animales es algo sagrado. El respetar las plantas, los ríos, las montañas es algo sagrado. Ahora, acá hay mucha confusión, entre ellos la mía, ¿no? Pero yo creo que estamos avanzando hacia una comprensión mucho más integral de la vida y de que no se pueden resolver las cosas solamente con un cálculo racionalista que nos lleva a este desastre de la acumulación capitalista. así es. En Perú vivió, produjo, soñó, bailó, cantó el novelista y antropólogo José María Arguedas, ¿no? El Y más grande escritor de América Latina y quizá de los más grandes del mundo. Yo tengo una admiración especial por Arguedas, por su inmensa humanidad. así es, así es. Y Rodrigo Montoya nos recuerda esa frase de Arguedas cuando dice, el socialismo en mí no mató lo mágico. Es Exacto. decir, la espiritualidad, pues en nuestra jerga de ahora. Sí, 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 sí. Y tiene un texto sobre el socialismo mágico, Rodrigo, ¿no? Es un gran amigo, Rodrigo. Y viene de los mismos lugares andinos, Puquio, por ejemplo, donde vivió Arguedas, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo totalmente y creo que si hoy tuviera que recomendarle a los chicos, y a veces lo hago, ¿qué leo? Yo antes recomendaba, empiecen por el Manifiesto Comunista, no, empiecen por el cuento Agua Ya. de Arguedas. Luego vayan a los ríos profundos y vean cómo Ernesto hace rodar el zumbaiju, o sea, el trompo. La magia de la vida, ¿no? También se puede decir que la espiritualidad es la magia de la vida. Sí, muy bien, sí. Eso es, querida Andrea, ¿algo más que quieras comentar? Se ha Congelado el Andrea. congelado Bueno, la Andrea, junta. te mandamos un abrazo para que te descongeles y a ti, Boris, agradecerte por este tiempo. Sí, sí. Em, Andrea, nos estamos por despedir. Em, em, Vamos a detener la grabación en este momento, Andrea, si, ¿no? Y para comentar algunas cosas rápidamente